trayectoria muy amplia y quedaron pendientes por ahí temas y otros detalles acerca de su trayectoria y acerca de su obra, y es lo que va a impartir junto con el historiador Rafael Ocampo. Y para esto vamos a dar inicio a la presentación de este evento. Muy buenas tardes. El Gobierno Municipal, a través del Instituto de Arte y Cultura de Celaya y el Museo de Arte de Celaya Octavio Ocampo, agradece la presencia del público que nos acompaña, así como a los ponentes que desarrollarán la siguiente charla: Trayectoria y obra de Octavio Ocampo, a cargo del historiador Rafael Ocampo y el maestro Octavio Ocampo. Posteriormente pasaremos a las salas de exposiciones para realizar la ceremonia de donación de 2 obras que el maestro Octavio Ocampo dona al Museo de Arte de Celaya Octavio Ocampo con motivo de su 6º aniversario 2018-2024. A continuación, nos permitiremos leer una breve semblanza de los ponentes. Licenciado Rafael Antonio Ocampo Sánchez, celayense de nacimiento, es licenciado en Historia por la Universidad de Guanajuato. Desde hace 20 años colabora con la Universidad de Guanajuato en labores de investigación, difusión y salvaguarda del patrimonio histórico, monumental y artístico reunido por esta casa de estudios desde su fundación en 1732. Actualmente se desempeña como docente en el Departamento de Economía y es comisario de la Biblioteca Histórica de la Universidad de Guanajuato, la más antigua e importante del estado, en cuyas colecciones se resguardan alrededor de 60,000 volúmenes, algunos de ellos con una antigüedad de hasta 500 años. Un fuerte aplauso, por favor. Maestro Octavio Ocampo, pintor y muralista celayense de reconocida trayectoria. En su obra se aprecia su estilo que lo caracteriza, desarrollado a partir de la interrelación de imágenes que vuelven su obra multifigurativa o metamórfica, como él mismo la define. Ha participado en más de 80 exposiciones individuales en México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Europa y Medio Oriente, así como en varias colectivas presentadas tanto en el país como en el extranjero. Su obra de caballete y su pintura mural forman parte de las imponentes colecciones particulares e instituciones públicas y privadas, tanto del país como del extranjero. Ha obtenido varios reconocimientos, entre ellos el Premio Estatal de Artes Diego Rivera, otorgado por el Congreso del Estado de Guanajuato en 2004. Un fuerte aplauso, por favor. Agradecemos la presencia de la alcaldesa María de la Salud García Rodríguez, así como del director del Instituto Municipal de aquí de Celaya. Más adelante esperemos que sea del Estado, licenciado Héctor José Gómez de la Cortina Guerrero. Bueno, damos inicio. Buenas tardes, muchas gracias en primer lugar al Instituto, al Museo, por esta nueva invitación, a todos ustedes por acompañarnos en esta serie de conversaciones a través de las cuales pretendemos que ustedes tengan más elementos sobre la trayectoria del maestro, que es una trayectoria, hay que decirlo, bastante amplia, bastante variada. La pintura va a ser la culminación de una labor artística que empieza desde muy joven y que atraviesa por distintos ámbitos. Quizás en una hoja de semblanza o en un currículum siempre son como un resumen de muchas cosas, quedan fuera distintas experiencias, distintos trabajos, ámbitos, retos que asumió el maestro bastante interesantes. Uno de ellos, sus primeros trabajos, no van a ser en la pintura. Ahorita nos platicará cómo fue terminar la pintura, y en la época, bueno, siempre
algo complicado al joven artista poder incrustarse rápidamente a un mercado del arte, a un grupo artístico. Siempre creo que ha sido una constante para aquel entonces, que había corrientes de artistas más consolidadas, era mucho más. Entonces él pasa en primer lugar a ejercer su labor artística en el cine, ¿sí? Que es a final de cuentas un arte que le nutre de muchos elementos que poco a poco vamos a ver que en su pintura se van a ver de manifiesto. Y otro reto aún mayor que asume en su trayectoria artística es pasar del cine al teatro. Obviamente él, al ser un artista plástico, se incorpora a la parte de escenografía, porque todo escenógrafo a final de cuentas es un artista. La escenografía es un arte plástico, pero va más allá porque se incorpora a la parte histriónica. De este contacto con el mundo del cine, posteriormente del teatro, nace en él el interés de ser actor. Intento que lo lleva pues a debutar profesionalmente, si hay que decirlo, que tiene una parte de su vida totalmente consagrada al teatro. Llegó a ser integrante de algunas compañías ya bastante consolidadas en Ciudad de México, pero lo interesante va a ser ese momento donde él ya exploró el espectáculo y decide que quiere retomar para lo que se preparó, que sería 15 o 20 años antes. Casi pasaste mucho tiempo tal vez alejado exclusivamente del caballete. Y bueno, de esta parte donde participa en el espectáculo mexicano, que es una parte que lo que más se ha conocido es obviamente su faceta como pintor, pero esta faceta de escenógrafo nos explica en mucho por qué pinta así, por qué tiene esta facilidad para sorprendernos, para engañarnos. Recuerden que la escenografía no es otra cosa más que un engaño visual al espectador. Entonces va a haber varios elementos que todavía podemos ver en su obra. Entonces, maestro, la ocasión anterior veíamos tu formación en la Esmeralda, una de las mejores instituciones del país, con maestros de muy buen nivel, compañeros muy talentosos, un sistema educativo aún muy riguroso y que hace de todos sus estudiantes pues plenamente artistas. Sin embargo, podríamos suponer que inmediatamente que egresas de la Esmeralda comienzas a pintar profesionalmente, pero no va a ser así. Platícanos más o menos cómo fue tu egreso, en qué año egresas de la Esmeralda. Bueno, entré en la Esmeralda, la Escuela de Bellas Artes de Pintura y Escultura. Entré en 1961, pero ahora que hablaba precisamente de mi gusto por la escenografía, por el teatro, por el cine, me remontó a cuando era niño con tu hermano, precisamente, con mi hermano, tu papá. De niños jugábamos a hacer títeres, hacíamos guiñoles, hacíamos teatrito en la parte de atrás de nuestra casa y bueno, de ahí fue creciendo mi gusto por eso, por la escenografía. Pintábamos los telones de fondo. Mi papá nos enseñó mucho de los elementos de la escenografía. Él, recuerdo que daba una conferencia sobre escenografía de teatro. Él tenía conocimiento. En la Escuela de Artes Plásticas, me acuerdo, hizo una plática que vimos nosotros de él, que incluso hizo una maqueta y con una lámpara iluminaba a una muñequita, en fin. Y de ahí aprendimos lo que era un telón de fondo, lo que son rompimientos, las bambalinas, la concha, en fin, los elementos que componen las escenografías de teatro. Y entonces en México realmente, antes que el cine, empecé a hacer teatro. La primera escenografía que hicimos, porque trabajábamos muy en conjunto, su papá, mi hermano, trabajábamos muy en conjunto. A veces él hacía el vestuario y yo hacía la escenografía, o viceversa, yo hacía
hicimos fue en Tepozotlán, en la iglesia una iglesia que hay, que actualmente... El antiguo convento jesuita de Sí, Tepozotlán. ¿qué se llama la iglesia? De San Ignacio, creo. San Francisco Javier, precisamente. Sí. San Francisco Javier, sí, que es museo del virreinato, sí, ¿verdad? Y bueno, el templo que es precioso, muy barroco, con unos altares preciosos, ¿cómo se llama? Bueno, los altares, sí, todos dorados, con muchos santos y todo. Dentro de esto se puso una obra de teatro dirigida por Miguel Sabido, que se llamaba El Gran Teatro del Mundo, de Calderón de la Barca. Y yo hacía el vestuario y Ángel, mi hermano, hacía los elementos escenográficos para complementar lo que ya era escenografía, todo el templo, todos los retablos, quise decir. Y después de eso hicimos una pastorela en la que yo hacía la escenografía y Ángel, mi hermano, hacía el vestuario, y tuvo mucho éxito. Cosa que en México se retomó las pastorelas, que nosotros le sugerimos a Miguel Sabido que por qué la siguiente obra después del Gran Teatro del Mundo no ponía una pastorela como las que se representaban aquí en Tierras Negras. Y entonces le platicábamos nosotros cómo eran las representaciones de estas pastorelas acá. Y entonces él dijo, pues buena idea. Y fue a las bibliotecas y sacó textos de las antiguas pastorelas que se hacían, y de estas hizo pues una compendio, una pastorela que siguió representando año con año durante muchos años, y ya se hizo una tradición en toda la Ciudad de México, ¿verdad? En varios barrios y teatros profesionales, con actores profesionales, hacen pastorelas todos los fines de año. Pero realmente decía, gracias a esta primer pastorela que hicimos en Tepozotlán, Estado de México, fue que ya se resucitó toda esa tradición de las pastorelas. Y luego hicimos en el Teatro Universitario, que dirigía en aquel entonces Héctor Azar, yo hacía el vestuario y Ángel hacía la escenografía de la obra de teatro El amor médico de Molière, y dirigía un director francés muy prestigioso, André Morón, y tuvo bastante éxito esa apuesta de teatro. Y tiempo después seguí yo trabajando, me llamaron para hacer escenografías en comerciales, hice unos comerciales para la Pepsi Cola que resultó fatal. Sí, incluso entre ellos de socio de una compañía productora de comerciales y de la Pepsi Cola. Entonces nos dieron 5 argumentos para hacer estos comerciales, se hicieron, y de repente se vino la convención de la Pepsi Cola a México, y venía Joan Crawford, una actriz muy conocida de Hollywood, y ella, en ese momento ella era la presidenta de la PepsiCo, porque había enviudado del presidente de la PepsiCo, y entonces ella era la presidenta, y después de toda una mañana de muchas discusiones la metieron en una sala de proyección, y entonces le pasaron nuestros comerciales que empezamos a hacer sin postproducción, y total que estaban pues feos, desde los guiones eran malos. Entonces ella dijo en un inglés muy malo, para esta porquería me hace perder mi tiempo, y se levantó, y tras ella se fueron todos los ejecutivos, y ahí se acabó nuestra compañía de comerciales. Es más, nuestro contador fue a dar a la cárcel, no sé por qué. Sí, con se acabó la compañía. Y entonces
teníamos las oficinas de esta compañía productora de comerciales en un edificio que pertenecía a Víctor Parra, un actor muy famoso que hacía películas de El Suavecito, de un pachuco golpeador de mujeres, en fin. Era un señor alto, rubio, guapo, muy buen actor, y como villano, hacía también películas de villano, pero por otro lado era un señor muy amable, era un productor muy poderoso, porque él reunió a varios productores y gracias a esto fundó los Estudios América. Ya para ese entonces el cine mexicano, después de su gloria del cine de oro, del cine mexicano, decayó mucho, y ya que pasó la Guerra Mundial, entonces ya México ya no tuvo el éxito que tenía durante la Guerra Mundial, porque Hollywood empezó a tomar otra vez fuerza, ya con el Technicolor y todo eso, y el cine mexicano, que era muy bien vendido en Europa misma, en Sudamérica, en todo el mundo. Entonces ya Hollywood entró a ganarse estos comercios, estos teatros de exhibición. Entonces, bajó mucho la producción en México, y por eso Víctor Parra se ingenió para hacer unos estudios con un sistema de producción muy barata, varios productores que había en México, y con ellos armaron los Estudios América, pero Víctor Parra fue el que inventó todo este asunto. Y entonces se hicieron estos estudios, y estando yo en la oficina diseñando mis cosas de la Pepsi Cola, los storyboards y cosas, y me vio Víctor Parra y me dijo: oye, ¿me podrías hacer unos dibujos de unos personajes que tengo en mente, de un luchador del águila dorada y el ángel azul, o una cosa? Era un bueno y un malo para las luchas. Decía, porque los que están actualmente haciendo estas películas, que eran El Santo y Blue Demon, que ya estaban poniendo mucho sus moños, que tenían mucho dinero y exigían muchas cosas. Entonces él quería hacer unas películas con nuevos personajes que compitieran con el Blue Demon y con el Santo. Entonces se los hizo, le hice los diseños, y él ¿cómo se dice? Los llevó al registro de autor, pero finalmente no sé por qué no se hicieron mayores películas de estos personajes. Pero en fin, de ahí empezó mi amistad con Víctor Parra, que me dijo: oye, fíjate que tengo problemas en los estudios, hay un escenógrafo gachupín muy alzado y exige demasiado, y ¿tú te gustaría hacer escenografía de cine? Le dije: no, pues sí, de gustarme sí, pero pues yo no tengo práctica en eso, yo nunca he hecho nada de escenografía de cine, de teatro sí. Y me dijo: bueno, pero ¿te aventarías? Yo te pongo ahí una persona que te asesore más o menos cómo es la escenografía para cine. Entonces le dije: bueno, pues sí, a ver, pero ya le digo, yo no tengo experiencia en eso. Y entonces me dijo: bueno, pues preséntate el próximo lunes a las 8 de la mañana en los estudios. Y fui y ya me quedé, pero al entrar así, pues ya me quedé como jefe del departamento de escenografía. Y bajo mi mando eran... Discúlpame que te interrumpa, ¿qué edad tenías? Eso es algo que les llamaba la atención, sí, que jugó a tu favor, pero también en tu contra. Sí, porque era yo muy joven, realmente tenía 23 años. Y entré como director del departamento de escenografía, y bajo mi mando, digamos, estaban 60 obreros, entre carpinteros, pintores, en fin, y me costó mucho trabajo realmente, pues primero a mi edad dominar a estas personas que ya llevaban mucho tiempo trabajando en el cine, y por ejemplo me preguntaban: bueno, señor, ¿cómo hacemos esto? Y
yo les decía, bueno, pues como siempre se han hecho. Y entonces ya hacían los bastidores, hacían, en fin, y ya con ellos fui aprendiendo sobre la marcha, la escenografía de cine. Y sí, llegué a hacer 110 películas. Estuve 5 años como jefe del departamento de escenografía de los Estudios América, y luego estuve otros 5 años después como freelance, o sea que hacía películas ya libremente según me iban contratando. Y explico que eran 110 películas porque pues el sistema así lo que era muy tremendo, por ejemplo, había nada más 4 foros en los Estudios América, y dentro de estos 4 foros teníamos que darle servicio de escenografía para 3 grupos de producción, de filmación, de staffs. Entonces, por ejemplo, llegaba una película hasta con 12 diferentes escenografías, y esas 12 escenografías teníamos que meterlas en estos foros, y eran 3, o sea, de repente eran 30 escenografías que teníamos que meter en esos pequeños foros, que además no eran tan grandes como Churubusco. Los estudios, omití decir que para ese entonces, ya antes de los Américas, ya nada más existían los estudios Churubusco. Antes había 5, 6, 7 estudios. Estaba San Angelín, estaban los Aztecas, estaba Tepeyac, los estudios Tepeyac, Plaza, en fin, eran varios, así como 6 estudios importantes de cine. Ya habían cerrado, por eso que decía, desde la Segunda Guerra Mundial, y ya nada más quedaba Churubusco, y finalmente, bueno, se hicieron los América. Y sí, debo de reconocer, éramos una fábrica de churros, porque sí, con las prisas y los presupuestos bajos, el tiempo. Entonces sí hacíamos pues películas muy corrientes, de Blue Demon, de charros, muchas películas de Antonio Aguilar, de charros de Anda, en fin. Pero aún así llegaron a hacerse películas interesantes. De las primeras que salieron fue Los Caifanes, por ejemplo, Paraíso, de Alcoriza. Bueno, de ahí salieron muchos nuevos directores de cine que aún con esas precarias condiciones hicieron cosas interesantes, realmente. Se las ingeniaban, y ellos, sobre todo los directores, productores, pues en poco tiempo, poco dinero y todo, se hicieron cosas interesantes. Y bueno, finalmente, pues cuando yo iba, para que me respetaran, como el director del jefe del departamento de escenografía, diario iba de traje oscuro y corbata, muy peinado y todo, para que me respetaran mis obreros. Entonces, de repente en algunas películas, alguna producción, les hacía falta alguien que fuera bien vestido, y yo les decía, no, que fuera a hacer algún papelito. Finalmente, cuando tenía tiempo, él decía, bueno, pues ándeles pues, como para que siguiera el espectáculo, the show must go on. Entonces hacía esos pequeños papeles. Y luego, ya cada vez que me iba hartando más, yo decía, bueno, yo me mataba de repente en los desiertos, armando pueblos, armando escenografías raras, mientras los actores estaban en sus trailers, con aire acondicionado, bebiendo a gusto, su agua fresca, lo que fuera, y yo matándome en el sol con los carpinteros. Y yo decía, ay, qué gusto los actores, y siempre había tenido yo la tentación de la actuación. Y yo dije, bueno, pues esta es la mía. Y me decían, ¿por qué no traes fotografías
¿y por qué no te dedicas a la actuación? No, pues tengo mucho que hacer como escenógrafo. Y ya que dejé la escenografía, entonces yo dije, bueno, pues ahora sí voy a actuar. Y entonces, pues me dediqué a actuar, me saqué fotografías, me reproduje en stills, que les llaman, que los actores, el sistema que tenían en ese entonces era mandar a los productores stills, o sea, fotografías de más o menos tamaño carta, a los productores, y pues muy poco trabajo me salió realmente. Y en eso conocí a Julio Castillo, que me pidió para hacer una escenografía de una película que empezó a hacer. Julio Castillo, un director muy prestigiado que incluso tiene actualmente un teatro muy importante en la unidad del Bosque, es atrás del auditorio. Hay un teatro con su nombre, Julio Castillo. Entonces él me dijo, bueno, pues nos tenemos que ir a San Miguel Allende para... yo ya había dejado los estudios América. Y entonces me dijo, bueno, pues vamos a San Miguel, allá vamos a empezar a hacer esta película. Y bueno, pues ya como que le leí el pensamiento y me ingeniaba yo de las locuras que se le imaginaban para hacer. Entonces nos fuimos llevando muy bien y yo le platiqué de mi interés por actuar. Entonces me dijo, pues yo te voy a ayudar para empezar en la película, y hice un papel, era el arcángel. ¿El arcángel? El arcángel, sí, en la película Apolinar, que finalmente nunca salió a los cines por una serie de dificultades económicas con judíos, en fin. Pero de ahí me invitó a hacer teatro, entonces estuve haciendo teatro con él, varias obras de teatro que él sabía que me gustaban a mí los musicales, entonces las obras que él ponía las musicalizaba, y entonces tenía que actuar yo y tenía que hacer la escenografía, tenía que hacer el diseño del vestuario, diseñar el maquillaje, los peinados, todo el diseño de la producción que hacía yo. Y aparte, pues tenía que actuar, y cada vez Julio me exigía más, me pedía que cantara dentro de las obras de teatro, que bailara. Entonces me metió con los otros compañeros del grupo, porque fue haciéndose de un grupo así muy cerrado, y nos puso a estudiar ballet clásico con una maestra, Bracho, que venía del ballet Bolshoi, que había sido ella parte del grupo del Bolshoi. Y entonces de aquí en México se dedicó a dar clases, entonces nos daba clases de ballet. Y de moderno también nos daba clases Guillermina Bravo, una eminente coreógrafa de danza moderna, que también nos puso algunas coreografías para las obras de teatro que ponía Julio Castillo. Y por eso fue que pues me metí a la actuación, pero incluso hice, aparte de algunas participaciones pequeñas en el cine, también para que, como si nos tardábamos con Julio ensayando mucho tiempo, ensayábamos obras que no se ponían o por falta de presupuesto o por falta de un teatro que estuviera disponible. Entonces pues yo me la pasaba mucho tiempo sin ganar dinero, y para que yo aguantara el ritmo que me pedía Julio, para mantenerme, para comer, los transportes, en fin, me daba papeles en las telenovelas que él dirigía. Por eso fue que hice algunas telenovelas. Y pues sí, ahí sí ganaba mejor que en el teatro, realmente. Y pues bueno, finalmente ya más o menos esto es lo que puede decirse de mi paso por el espectáculo, que sí hice de todo, circo, maroma y teatro realmente.
que sumados los años de teatro y cine, que serán 20 años aproximadamente, 15. Pues sí, que serían así bien dedicado a esto, fueron desde el 64 al 75. En el año 75, ya harto yo del espectáculo, porque con todo esto, pues vivía muy precariamente. Apenas si tenía para un cochecito y alquilar un departamentito en la Ciudad de México, y pues iba muy mal. Y entonces Julio, por ejemplo, me dijo que me inscribiera en teatro universitario que dirigía, no me acuerdo ya en ese momento, que finalmente este director me dijo: no, tú ya eres un profesional y aquí entra gente al teatro universitario, gente nueva, gente joven. Y le dije: pero pues sí, bueno, yo estoy joven, pero eran como celos de que yo entraba por parte de Julio Castillo, era una competencia allá entre ellos. Total, que lo mal que me iba, yo dije a los 33 años, justo, yo dije: bueno, ¿qué es lo que yo sé hacer mejor de todo lo que hago? Y me di cuenta de que lo que mejor sabía hacer era pintar. Y yo dije: no, bueno, pues me voy a dedicar a pintar, exclusivamente a pintar. Y no voy a admitir ningún trabajo más para el espectáculo. Y sí, unos amigos que vivían en ese momento en Tepoztlán, amigos actores míos, uno era José Gálvez, no sé si lo recuerdan, y otro era Carlos Sist, muy conocidos en aquel momento. Y entonces me dijeron: ¿por qué no te vienes a Tepoztlán a vivir con nosotros, que vivimos así muy a gusto y sabemos de una casita que están rentando, y si quieres te la apartamos y te vienes a vivir acá con nosotros? Y yo dije: una buena oportunidad para cambiar de oficios, dedicarme exclusivamente a pintar. Y efectivamente me cambié a Tepoztlán, a esta casita alquilada, y ahí empecé a pintar exclusivamente. Y ahí iban allá Julio Castillo y me rogaba que siguiera haciendo teatro con él, y yo me negaba totalmente. Fue Héctor Gómez, Margosú, en fin, mucha gente, productores, iban a pedirme que les hiciera escenografía o diseños para vestuarios, en fin, y yo me negué rotundamente y me dediqué exclusivamente a pintar. Y sí, al principio pues precariamente ya había yo ahorrado un dinerito para aguantar un tiempo viviendo exclusivamente de la pintura. Y hacía retratos, y de los retratos sí ganaba algún dinero y más o menos iba sobreviviendo. Y en Tepoztlán, para atraer gente, en la casita que alquilé ponía un bazar los fines de semana. Entonces me venía aquí a la región, compraba cartonería, iba a San Miguel Allende, compraba otras artesanías de lámina, en fin. Y entonces ponía mi bazar, y aparte ponía en las paredes mis pinturas que iba pintando. Y resulta que pues, de las artesanías prácticamente no ganaba nada. Y era como el gancho, y la gente se fue fijando en mis pinturas, y entonces pues, gracias a eso fui realmente viviendo ya de pintura, que al principio pues sí era difícil, pero poco a poco fui pues ganando más dinero para ir viviendo cada vez mejor, que hasta la fecha sigo en ese camino. Correcto. Bueno, nos has contado de manera muy interesante cómo fue ese paso. Hicimos casi 15 años. Vamos a regresar un poco a la parte del cine, a cuestiones muy concretas. ¿De quién te quedaste con mucha memoria, ya sea como director o como escenógrafo? ¿Hubo alguien que llegaras a admirar dentro de ese gremio en el cine? ¿Alguien que causara tu admiración?
de quienes ya laboraban en el gremio, o alguien muy difícil que te haya tocado? ¿Quién fue el peor director o el mejor director? El peor director fue Roberto Gabaldón, le decían el ogro, era un muy buen director, fue el que dirigió, por ejemplo, Macario, hizo Macario, La Rosa Blanca, hizo películas así muy grandes, muy importantes, pero él era tremendo, muy cruel. Por ejemplo, me platicaban que, bueno, López Tarso, antes de morir platicó, lo oí en una entrevista, que decía que yendo en Tasco él tenía que subir una pendiente, un callejón cargado de leña, y que Gabaldón le dijo, bueno, acción, y que vio a López Tarso que subía con la leña, y que dijo, a ver, ¿de qué anda cargando López Tarso? Pues le pusimos unas maderas ¿cómo se llama? Maderas ligeras, no me acuerdo el nombre de esta madera. Y dijo, no, póngale mezquite, madera pesada, que se vea, que haga esfuerzo López Tarso. Y entonces le pusieron realmente una carga con madera muy pesada. Y entonces decía Ignacio que le fue muy mal, sudó mucho, acabó con dolor de la espalda tremendo de subir ese callejón cargando esa carga de leña. Eso por una ocasión que estábamos haciendo una película en Manzanillo, y había una escena en la que Elsa Aguirre tenía que decir unos parlamentos mientras el sol se metía, y había un gran buffet de frutas, cosas así perecederas, y Elsa no le daba lo que quería el director Gabaldón, y él se desesperaba y la regañaba, la ponía como camote a la pobre Elsa, que acababa llorando, y decía, esta vieja no sabía entrar, no sé qué tanto, ya se regó el asunto. Pues ahora volvemos mañana, y más o menos a la misma hora, para ver si esta bruta se aprende el parlamento y ya puede salir la escena. Pues así fue, 3 días se tuvo que poner toda la mesa igual, estar en el mismo lugar a la misma hora, y finalmente a Elsa el tercer día le salió la escena, pero mientras le insultó mucho, le faltaba muy feo el respeto. Y la dificultad que tuvo conmigo fue precisamente para esa película que se llama Figuras de Arena, que tenía que hacerse en un puerto, que tenía que tener un muelle, parte de la zona roja, en los alrededores. Entonces yo recordaba de que con mi familia íbamos a Manzanillo de las Semanas Santas de vacaciones, y entonces yo lo llevé a Gabaldón a ver esas locaciones, esos escenarios naturales. Le dije, mire, por ejemplo, aquí en el muelle se puede hacer lo que tiene que ser el muelle de la fábrica del protagonista, que era, bueno, no me acuerdo el nombre del actor. Y entonces lo llevé a la zona roja, le enseñé todo lo que podía hacer, y finalmente dijo, no, pues va a ser muy difícil filmar aquí en la zona roja de Manzanillo, vamos a hacerlo en el estudio. Y porque además no tenía mucho atractivo visual la zona roja de Manzanillo, ni parecía zona roja. Entonces le dije, bueno, pues en los estudios, ya que regresamos a México, le enseñé yo en el backlot, o sea, en la parte de atrás donde hay un pueblo tejano y un pueblo mexicano. Entonces en la cantina del pueblo tejano le dije, mire, aquí podemos hacer la zona roja, el burdel donde trabajaría Ofelia Medina, y le dije, aquí le pongo yo unas pinturas de sirenas y esto y lo otro, y acá podemos hacer. Y dijo, bueno, ¿qué? ¿Usted va a dirigir la película? Ok. Se puso furioso y dio la media vuelta y se fue furioso gritándome. Y le dije, bueno, yo nada más trataba de ayudarle. No, usted quiere dirigir, usted pues, diríjala pues usted, y se fue. Y entonces el productor, el gerente de producción,
que era cuñado de Gregorio Wallerstein, el productor de la película, me dijo don Jacobo de Lechín, el gerente de producción, me dijo, no, vamos a ver al señor Wallerstein, el productor, antes de que vaya el señor Gabaldón y le cuente su versión. Y entonces, bueno, pues ahí vamos, y llegué con Wallerstein y le dijo, oiga, don Gregorio, pues fíjese que ya tuve la primera dificultad con el señor Gabaldón. Y dijo, ay, no te preocupes, Octavio, y vas a tener muchas más, pero no le hagas caso, así es Roberto, no le hagas caso. Y ya, efectivamente, ya como que no le hice caso. Y durante la filmación me lo fui ganando, porque vio que realmente yo le metía mucho trabajo, muchas ganas a las cosas que a veces eran imposibles y lo que él me pedía. Por ejemplo, que quería que una barca de pescadores, una lancha grande de pescadores, se pintara todo alrededor con motivos del mar, motivos de la mitología, Neptuno, las sirenas y los tritones, en fin. Y entonces a una gringa amiga suya le dijo, porque le hicieron boceto más o menos, y la gringa me hizo unos bocetos pues más o menos muy rústicos, y entonces dijo, pero en 2 días quiero que esta lancha esté pintada. Entonces, aparte de lo que tenía que hacer en el día, yo me puse en la noche con varios obreros que conseguí ahí y algún pintor que me llevé yo de México, y efectivamente de noche nos pusimos a pintar y no es por nada, pero quedó bastante bonito, Neptuno, la sirena, todo eso. Y entonces el día que quería ir la lancha, entramos ahí por la bahía, como triunfalmente ya con el barco muy pintado, y él mismo se sorprendió. Y después supe que dijo, qué bárbaro, nunca me imaginé que este muchacho pudiera hacer esto en tan poco tiempo. Y así me lo fui ganando. Total que al final de la película acabamos siendo, pues, digamos, amigos, que me invitó a su casa ¿cómo se llama? Unas posadas que hacía su hija. Me invitó total a una fiesta a su casa. Acabamos bien. Y bueno, también tuve la oportunidad de trabajar con el Indio Fernández. Indio Fernández, ¿como director o como No, actor? él como actor, pero yo lo admiraba, y en un descanso de las películas una película que estaba haciendo, yo me ponía a platicar con él, que pues fue buena experiencia, al igual que con José Alfredo Jiménez, que ya el pobre andaba muy mal, ya en los últimos días, que bebía mucho, ya estaba enfermo, y era una película en la que actuaba la tigresa, precisamente Luis Aguilar, Rodolfo de Alba, en fin, y era de la revolución, el ambiente, y entonces José Alfredo era uno de los soldados de los que capitaneaba Luis Aguilar, y con un sombrero todo roto y cargando unas cananas, y entonces tenían que atravesar pues unos campos muy pelones, y allí iba el pobre José Alfredo a pleno rayo del sol y con la cruda y todo. Entonces pues ya alguien le dijo al director, oye, el pobre de José Alfredo ya no puede, y entonces dijo, bueno, sí, a ver, José Alfredo, ven acá, pónganos el sombrero a otro doble, y tú vente, José Alfredo, acá a la sombrita, debajo de un árbol. Y entonces en eso fue que yo aproveché para platicar con él. Le dije que yo era de Celaya, que pues éramos paisanos, que cerca de él nació en Dolores Hidalgo. Y así iniciamos la plática, cosa que me da mucho gusto. Y de esto platicaba yo con su hija, que me encargó que le pintara un retrato, un cuadro muy grande, que actualmente está en el museo de donde nació José Alfredo. Y le dio mucho gusto a la hija que conocía a su papá, que realmente platiqué con él.
O sea que una bonita experiencia también. De directores me hablaba. Sí, sí, entonces Gabaldón ya era un director consagrado, Sí, pero era consagrado. proporcional su talento a Sí. su prepotencia, quizás su autoritarismo en el estudio. Sí, fue de sus últimas películas que hizo. No sé si hizo alguna después, pero creo que fue de sus últimas películas. Ya estaba grande. Era tan furioso que no le gustaba que se hicieran paredes con telas restiradas en bastidor. Quería que fueran corpóreas, que fueran mínimo de cartón, ¿cómo se llama? De triplay, pero todo muy macizo. Y si veía que había una pared de tela que se viera medio arrugado por ahí, se agarraba a patadas y a volver a hacer otra vez la escenografía. Entonces, en una de estas ya harto eso no me tocó a mí, pero me platicaron en otra ocasión que el escenógrafo ya harto y los de construcción, entonces me pusieron a propósito una pared de tela, pero en la parte de atrás, a la altura de la espinilla, le pusieron un polín de madera. Entonces llegó él y vio media arrugada la escenografía. Le dio una patada tan fuerte que se rompió el hueso. Y pues ya se suspendió la filmación. Sí, pero pues sí. Y también les dio mucha risa que en una ocasión hay unas cajas donde tienen así como unos switches muy grandes y entonces pues bueno, estos switches están así al nivel de la tierra y luego de repente pues hay charquitos o esto y entonces en una de estas él fue a orinar y se dio unos toques tremendos porque estaban cerca las cajas estas de electricidad. En fin, le hacía muchas travesuras, pero porque era muy malvado, realmente. Malvado. Sí, muy cruel. En cuanto al cine, quizás es una pregunta difícil, pero ¿cuál fue tu trabajo con el que te sientes más satisfecho, que más te gustó hacer en cine? Tu escenografía favorita. De cine, pues podría ser esa de Apolinar, pero pues nunca salió. Pero Santa, por ejemplo, de Santa, la versión que hizo Julissa como Santa. Hiciste escenografía, pero también actuación, ¿verdad? También algún papel. ¿Cuál era el papel de alguno de los enamorados? Uno de los enamorados, sí, que llegaba un amante rico de Santa y la verdad sorprendía conmigo que estábamos besando y entonces salía yo corriendo. Una partecita muy pequeña. Sí. Y pero así de escenografía, pues hice varias bonitas escenografías, pero pues no eran tantas que no recuerdo así alguna en particular. ¿Te marcó mucho Apolinar? Apolinar sí. Sí, que podríamos platicar un poco de Julio Castillo. Te iba a hacer precisamente la pregunta, pasar al teatro, de con quién fue tu mayor experiencia en el teatro, pues ya la respuesta es más que clara. Yo creo que Julio Castillo. Con Julio Castillo. Significó mucho. Para contextualizar un poco, bien, de Julio Castillo no se conoce mucho fuera de los circuitos teatrales de la capital. Con Julio Castillo pasa algo, fallece muy joven. Julio Castillo para los años 70 era considerado la promesa del cine y teatro mexicano para finales de siglo. Hay quien considera que Julio Castillo estaba innovando y revolucionando las temáticas, las técnicas de hacer cine, que en México quizás él estaba haciendo algo muy parecido a lo que Alejandro Jodorowsky estaba haciendo en Chile, innovando totalmente, ¿sí? Llevando cuestiones hasta surrealistas a cine y teatro. Entonces ese era como el perfil de Julio Castillo, un hombre con una formación teatral impresionante, que
logra un éxito relativo, pero que se ve truncado por su muerte muy prematura. No debe haber rebasado la 40 y tantos años, ¿verdad? 47 años tenía cuando murió. 47, y si el mundo de la dramaturgia, el teatro, el cine mexicano siempre lo ha visto como con mucho dolor, que México se perdió a Julio Castillo. Fue una muerte muy, muy prematura, y tengo entendido que al igual que el maestro Jodorowsky en su momento, Julio no solo dirigía la obra, la película, sino que tenía un grupo de teatro que trabajaban a un nivel de compenetración que llegaban a formarse como una familia. Era un solo grupo de actores que pasaban todo el proceso, meses y meses conviviendo. Sí. Entonces supongo que Julio Castillo marcó mucho tu trayectoria en teatro. Supongo que con él tendrás algunas anécdotas interesantes, algún momento donde lo hayas admirado mucho. Sí, por ejemplo, con Julio Castillo, la primera obra de teatro en la que yo actué con él, tardamos un año ensayando, en el cual no ganábamos ni un centavo, simplemente teníamos que estar ensayando, tomando clases, en fin, pero sin ganar un solo centavo. Y después, bueno, ya pues le exigíamos que aunque ensayáramos mucho, experimentábamos mucho, porque le gustaba mucho experimentar, que experimentáramos, pero que pusiéramos las obras y empezáramos a ganar algo de dinero de nuestro trabajo. Y sí, pues sí hacíamos cosas muy interesantes. Él era muy imaginativo y muy buen director de teatro. Y ahora que mencionas a Jodorowsky, sí, Julio fue alumno de Jodorowsky. Exacto. Sí, y también yo traté bastante a Jodorowsky. Algo que te iba a preguntar, los dos tenemos como un gusto muy particular por el cine de Alejandro Jodorowsky, que pues es obviamente de una generación muy anterior a la tuya, pero a ti te toca estar en México justo cuando Alejandro Jodorowsky llega a México a poner al revés teatro y cine. Por ahí tienes unas anécdotas interesantes que te permitieron conocer a Alejandro y descubrir en él a un tipo muy afable, muy cercano, distinto a este personaje controvertido, loco, ególatra que se presentaba en los medios, ¿verdad? Platícanos un poco de tus anécdotas. Tienes una por ahí muy padre donde incluso viste improvisar a Alejandro Jodorowsky en lo que era su oficio de origen, que era el teatro, Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, a Alejandro lo conocí por María Luisa La China Mendoza, que realmente fue una madrina maravillosa para mí. Me presentó a gentes muy interesantes, entre ellas pues Alejandro. Y Alejandro sí era, pues es un hombre muy inteligente, muy interesante. Pero también llegó un momento en que era muy dominante y podría ser muy cruel con sus alumnos. También tenía sus gentes a los que les imponía incluso su vida privada, les influía mucho. Por ejemplo, había una hermanita que lo seguía mucho, Jacqueline, bonita de cara pero chaparrita, y había un grupo de músicos que él usaba en sus obras de teatro, sobre todo en una de Así hablaba Zaratustra, y entonces este muchacho de pelo largo, indígena, tocaba los bongos y así. Él exigió que se metieran con Jacqueline. Ustedes están hechos el uno para el otro, tienen que convivir, quién sabe qué, tienen que casarse, tener un hijo, no sé qué, y efectivamente tuvieron una niña, pero pues no funcionó el matrimonio y no sé si poquito después de nacer la niña o antes, se separaron estos. Pero así influía mucho en las vidas personales de sus seguidores que eran fanáticos. Secta le llegaban a llamar, no peyorativamente, que decían que el grupo de Jodorowsky en realidad era una secta, sí. Con un líder. Sí, yo sabía cómo era él y yo no quise nunca ser de esos seguidores porque lo conocía más por el lado de amigo, por La China Mendoza, más que admirarlo y seguirlo yo ciegamente como muchos actores que lo seguían, por decir algunos
amigos míos, Pepe Alonso y Juan Ferrara, Arsenio Campos, en fin, bueno, lo idolatraban. Entonces, había la oportunidad de que yo fuera a trabajar con él en la película de El Topo. Él me pidió que yo fuera como escenógrafo con él a los desiertos del norte a filmar. Y yo dije, no, con Alejandro en el desierto y con lo exigente que es y lo loco que andaba ya en ese tiempo. Entonces mandé a Garduño, un amigo mío que empezaba en escenografía y admiraba mucho a Alejandro. Le dije, ¿quieres irte con Alejandro a hacer una película Durango? Y dijo, sí, con él, que le encantaba, y se fue. Y él aguantó muy bien, se llevó bien con Alejandro, incluso ganó un Ariel. Ganó el Ariel, como escenógrafo. o sea que tú le diste como el lugar para irse a hacer El Topo. Sí. El Topo, pues que sí, para que les guste ese tipo de cine, pues es una película de culto. De culto muy importante. Una película de culto muy importante. Interesante, muy Le llamaba el propio Jodorowsky, decía que él inauguró su género y le llamaba cine místico. Es una película bastante interesante, cine místico. Ajá. Difícil de entender, con mucha simbología, pero esa escenografía la ibas a hacer originalmente tú. Finalmente la hace Garduño y se lleva el Ariel. Sí, se lleva el Correcto. ¿Y me platicabas alguna otra anécdota con este hombre donde te tocó verlo improvisar y que te diste cuenta que no solo era el hombre que llamaba la atención y que tuviera poco talento, sino que sí lo respaldaba un oficio de titiritero y de tramoyista de teatro, en el teatro de Gollado, si no me equivoco. Del teatro, sí. No me acuerdo que se conmemoraba una fecha importante del Teatro de Gollado de Guadalajara. Entonces, para esto, donde iba a estar el presidente de la República, el gobernador, en fin, y se iban a presentar 3 monólogos con actores importantes de aquel momento, que eran López Tarso, con los corridos de la Revolución que traía por ahí de gira, estaba María Douglas, con un monólogo de Mauricio Magdaleno, y estaba Narciso Busquets con el monólogo de El Gorila de Kafka, que ya había dirigido Alejandro en México. Y entonces, pues yo me fui 3 días con María Douglas, con Héctor Gómez, el director, y yo nos fuimos 3 días antes del evento para arreglar el asunto. Y fuimos al teatro y entonces dijeron que necesita para su escenografía, y yo decía, bueno, debe ser el departamento de la actriz, que de unos sillones, unas cortinas, en fin, y luces así, y asado. Puse yo mis luces en las áreas donde iba a estar María, y como era amiga mía muy querida, muy favorecida con sus luces rositas, pajita, en fin. Y entonces, pues López Tarso y Narciso Busquets no llegaron a mediodía después de comer, ya para el día de la función, y luego llegaron diciendo, bueno, pues quiero yo el escenario para ensayar. Y llegó por otro lado Alejandro, pues dirigiendo, acompañando a Narciso Busquets, y me dijo Alejandro, ven por acá. Y entonces dijo, a ver, ¿cómo tienes tus luces? Le dije, bueno, pues mira, tengo mis luces puestas así para María, no sé qué tanto. Y dijo, no, ¿qué tal si dividimos en 3 el equipo de las luces? ¿Con qué micas los tienes? ¿Con qué colores? Le dije, pues mira, rositas. Y le dijo, no, mira, déjame la tercera parte de estas luces y 2/3 partes, y tú quédate con terceras partes y te dejo los rositas y las pajitas, pero déjame lo demás. Y entonces en ese momento pues mandó él cambiar las gelatinas que se llaman las micas de colores de los reflectores. Entonces los actores, mientras en el escenario peleándose por el tiempo de ensayo, los 3 querían ensayar a la misma hora después de comer, y total que estaban Alejandro, no, pero decía María, bueno, por lo menos por ser yo la dama deberían de tener la caballerosidad de cederme el tiempo, y no, Ignacio,
decía, no, yo tengo que ensayar, y el otro también decía, Narciso Busquets. Total que llegó la hora de que ya iba a empezar la gente, pues ya sálganse del escenario, se cerró el telón, porque ya va a empezar a entrar la gente. Total que ninguno de los tres ensayó. Entonces Alejandro me dijo, vente, vámonos, tú y yo vámonos a la cabina. Entonces ya nos subimos a la cabina y dije, bueno, pues a ver, que sea lo que Dios quiera. Entonces, pues empezó lo de María Douglas y resultó muy bien. Yo tenía mis luces puestas, mis tiempos y todo, y de repente llegó lo de López Tarso, y entonces ya a López Tarso le puso un seguidor, porque nada más estaba en un lugar solo, pero empezó López Tarso a decir, y venían la batalla, y venían las balaceras, y los cañones, y no sé qué tanto, y en eso Alejandro sobre el ciclorama, sobre el foro de atrás, echaba luces rojas y todo, de colores así, estallidos y sonidos, así con su boca, hacía sonidos de los estallidos, y luego para lo del gorila también hacía efectos raros, porque ya para ese entonces había pasado como medio año en que Narciso Busquets ya no ponía el gorila, entonces ya se le empezaba a olvidar, y entonces estaba Narciso diciendo, sí, porque a mí me pescaron en mi ambiente, que estaba tan a gusto en la selva, y los hombres me agarraron y me torturaron para civilizarme, queriéndome hacer a su imagen y semejanza, y finalmente, pues bueno, he aprendido en modales, he aprendido todo esto, pero que se le olvidaba, y entonces decía, ay, viene un chiflón muy feo por aquella ventana, un momentito, voy a cerrarlo. Entonces se salía, y entonces el apuntador le decía lo que seguía, me cerré la ventana, y entonces les estaba diciendo que me torturaban, no sé qué, viene un chiflón de la puerta aquella. Entonces iba para el otro lado, y el apuntador corría y ya le decía lo que seguía. Y mientras, en ese tiempo perdido, Alejandro echaba efectos de luces y bueno, y yo me di cuenta del oficio que tenía de la maquinaria del teatro, de lo que es realmente el funcionamiento del teatro, porque en ese tiempo no había lo que hay actualmente automático, de que todo está programado, sino todo se tenía que hacer a mano, y eran unas consolas muy grandes, así con micrófonos y con switches, botones y todo, y él manejaba pero con una habilidad impresionante. Y entonces yo dije, no, Alejandro sí que sabe mucho de teatro, mucho de teatro. Demostró el oficio, te tocó verlo en improvisación. En acción, sí. Bien. Muy importante, muy interesante. Pero sí, yo no quise trabajar con él. Luego también me habló para que hiciera escenografía junto con David Antón y otros escenógrafos, porque me exigía muchas cosas muy locas. Y entonces quería que yo también trabajara como escenógrafo, pero ya para eso yo ya vivía en Tepoztlán y dedicado a pintar, y no quise, me negué totalmente. Por suerte, porque a los otros escenógrafos les fue fatal y a todos los actores les fue pues muy mal, porque para ese entonces Alejandro sí andaba ya muy soberbio, muy alzado, muy enojón, muy tirano, sí. muy tirano. Por ejemplo, exigía que hubiera 200 ranas disfrazadas de indígenas, con plumas, con penachos, y otros lagartos disfrazados de españoles. Y entonces, bueno, para conseguir los lagartos y conseguir las ranas y luego disfrazarlos, y en un tiempo determinado, y una maqueta del antiguo Tenochtitlan, y luego para echar a las ranas y a los lagartos estos a pelear entre ellos. Y total que no pudieron conseguirle tantos, sí,
consiguieron como unos 20, 30 de cada uno, y Sí. con los disfraces hay más o menos, pero no como lo querían Sí. hacer. De todo les puso una gritonita y pastadas y todo. Que sí logró hacer la escena finalmente, no con la magnitud, pero es la montaña sagrada, si no me equivoco. Sí. Esta representación de la conquista, sí, con ranas, Sí. bastante impresionante. Pues no tanto como él quería, pero se las ingenió para hacer acercamientos y se vieran ahí las ranas y no sé, pero no resultó tanto como él quería. Pero hacía unas cosas tan tremendas como el que pidió, y de hecho se hizo, que un camión de redilas lo llenaran de mujeres, que la mayoría eran prostitutas, estuvieran desnudas y con lonas tapadas, y por otro lado un camión también con lonas tapadas, no sé cuántos hombres, como 50 hombres o más, pero muchos, todos hacinados ahí entre las redilas, o varios camiones, y total que los metió en el antiguo atrio de la Basílica de Guadalupe, y a una orden suya se abrieron las lonas y a correr los hombres detrás de las mujeres desnudas por todo el atrio de la Basílica de Guadalupe. Entonces pues fue un escándalo que lo corrieron del país, y ahí se acabó la filmación en México de la montaña sagrada. Sí, incluso el Indio Fernández quería asesinarlo. Estaba ¿Perdón? buscándolo, el Indio Fernández Ajá. estaba buscándolo para asesinarlo ¿Ah, sí? en Acapulco. Ah, no Un sabía. evento muy importante que se hacía, que era la reseña de Acapulco. Ajá. Fue un escándalo porque el Indio Fernández literalmente estaba buscándolo para quitarle la vida por la ofensa a lo que él consideraba pues algo sagrado para los mexicanos. Pues sí. Una ofensa lo consideraba. La Virgen de Guadalupe, pues sí. Sí. No, y finalmente, pues sí, una obra bastante grandiosa, con imágenes muy interesantes y todo era buscando la cúspide de la montaña, buscando la neta de lo que significa la vida y el más allá y no sé qué tanto. Y al final, a mí me desilusionó mucho ver la película, porque bueno, pasan un montón de cosas para llegar a la cúspide de la montaña, para descubrir realmente la verdad de todo, que en aquel momento le llamábamos la neta. Y entonces llegaban estos hombres así todos sacrificados, y se encontraban a los 7 monjes o los 12 monjes, y que están así vestidos de blanco con sus cucuruchos, y entonces de repente sale Alejandro en medio de ellos y dice: esto es pura falsedad, no Esto es hay una nada. película. Esto es una película, los engañé. Sí, así termina, es muy disruptivo ese final. Es una película interesante, la Montaña Sagrada, que a ti nunca te ha gustado ese final, y a mí sí me gusta precisamente por eso. Sí. Sí, no me gusta, porque sí realmente lo trae a uno toda la película esperando a ver cuál es la verdadera verdad de esta vida, por qué vivimos aquí, por qué el universo, por qué todo. Y resulta nada, no es más que esto es fantasía. Miren, estos monjes no son monjes, son puros los hábitos rellenos de periódico. Esto es pura falsedad, pura escenografía, esto es una filmación, los engañé. Sí, así termina precisamente esa película. Bueno, pues yo creo que vamos concluyendo. Tenemos esta cuestión de que te retiras después de, pues yo creo que experiencias muy buenas, pero también experiencias difíciles. Decides regresar a lo tuyo, a la pintura. Sí. Te siguen buscando compañeros, directores durante un buen tiempo en Tepoztlán. No, ¿cómo te afectó? No extrañabas, no te sentiste hasta cierto punto decaído, deprimido, de haber dejado pues un mundo tan activo, Sí. un mundo tan frenético, para llegar a la soledad de la montaña del Teposteco? ¿Cómo viviste ese tránsito? Sí, fue difícil, porque cuando estaba haciendo teatro, prácticamente diario teníamos fiesta. Era en
casa de uno, otro día en casa de otro, pasábamos a donde estaban los compañeros haciendo teatros, a otros teatros, y pues como digo, fiestas fantásticas, divertidísimas, y entonces de repente me voy a vivir a Tepoztlán, y de repente yo decía, ahorita, ¿dónde tocaría la fiesta? Y no me invitan, pues no tenía ni teléfono, y sí me sentía como pues muy solo, muy aislado, y sí extrañaba mucho pues el espectáculo, y mis compañeros, mis amigos del espectáculo. Y sí, pues el show business, el espectáculo como que jala mucho, y poco a poco me fui acostumbrando y olvidándome y ya disfrutando más cada vez mi oficio, que es pintar. La convicción llegó, y es precisamente en este aislamiento que se da el maestro en Tepoztlán, finales de los años 70, cuando va a empezar a volver a surgir algo que en su infancia ya había hecho, que era componer otras figuras con distintos elementos. Sí. Regresa, y yo creo que ese momento va a ser muy interesante, que lo abordemos en alguna ocasión, que tengamos oportunidad de volver a platicar con nuestros amigos, que ahora sí tiene la parte donde regresa a tu mente esta capacidad de ver cosas donde no las hay. Va a ser muy interesante. Pues vamos a irnos despidiendo, les agradecemos mucho. Yo siempre he admirado pues la diversidad de ámbitos en los que estuviste, esta vida tan frenética en tu juventud, pero que con buenas y malas experiencias pues han determinado quién fuiste, quién eres. Esta decisiones que perduran de por vida. Regresar a la pintura pues es lo que nos tiene aquí. Quizás ahorita te estaremos viendo, pero en escenarios o en alguna cartelera. En este sentido, en un universo paralelo donde exista otro Octavio que siguió en el mundo del espectáculo, ¿qué te gustaría que estuviera haciendo Octavio? ¿Actuando, dirigiendo cine, dirigiendo teatro, haciendo escenografía? Es decir, en un otro mundo posible, si no hubiera sido pintor, ¿qué te hubiera gustado que fuera Octavio? Pues ya llegué a una edad, tengo 81 años, ya me reconozco, por supuesto que soy un anciano, y ya actualmente lo que quiero pues es estar tranquilo. Por lo mismo ya no acepto ningún trabajo de retratos ni de murales, porque me angustio mucho cuando son encargos, de que si les gustará, no les gustará, me lo irán a pagar, ¿no? Entonces ya me doy el lujo de no hacer esos encargos. Y pues no, ya no extraño como antes, recién dejado el espectáculo, extrañaba la actuación, Sí. Extrañaba, pues sí, el inventar escenografías ingeniosas, pero no lo que es realmente lo corpóreo, hacer lo corpóreo, el encargarme yo que ser el responsable de la factura, de lo que es que se me pudiera imaginar, o del director. Eso no se me antoja para nada. El idearlo sí, pero todo eso lo plasmo en mis pinturas, todo lo que se me ocurre de locuras, de eso lo plasmo en mi pintura, y con eso quedo satisfecho. Es más, quisiera tener pues más fuerza, más juventud para poder hacer más de lo que hago, porque sigo pintando, pero ya no al ritmo que antes lo hacía. Y pues ojalá tuviera, como digo, pues más energía para poder pintar más tiempo, porque pinto parado, sigo con la costumbre de pintar parado. Una de las razones es porque me tengo que acercar y me tengo que alejar para ver la segunda imagen, y me ha quedado esa costumbre. Y antes aguantaba, digamos, 4 horas en la mañana y 4 horas en la tarde, 8 horas al día, como decían los maestros que deberíamos de tener un pintor profesional, hacer lo que cualquier otra persona, tener un horario de
de 8 horas, levantarse temprano y 8 horas de trabajo. Y sí, en algún momento al principio sí lo hacía, pero actualmente no, entonces ni pinto en todo el día, de repente pinto 2 horas, a veces pinto 3 horas, y bueno, pues con eso quedo satisfecho, aunque bueno, también pues he ganado en oficio, ya no dudo tanto el cómo hacer ciertas cosas, sino pues con el poco tiempo que tengo, pues soluciono lo que quiero. Y entonces sí, seguir pintando, es lo que quiero, no me, ¿cómo se dice? No te visualizas en otro... Sí, ni me angustia el no estar en algún otro oficio de los tantos que tenía, que me gustaba, por ejemplo, maquillar, me gustaba mucho a las compañeras, las grandes actrices, maquillarlas, inventarles personajes, a los actores, compañeros también, hacerles caracterizaciones, diseñarles los peinados, los sombreros, los trajes, pero ya no extraño tanto eso, no realmente. La convicción, la disciplina que reconozco en ti, a mí no me cabe duda que hubiera sido cual fuera la decisión que tomaras, lo hubieras hecho bien. Yo estoy seguro que hubieras también podido ser un muy buen actor, y no solo eso, un muy buen director, pero eso en otra vida y en otro universo quizás estará sucediendo. Y bueno, como moraleja, a mí me gustaría despedirme con una reflexión. Hay una película que a mí me gusta mucho, es una película hindú, se llama Slumdog Millionaire. Creo que el castellano es Quisiera ser millonario, donde la moraleja de esta película es que infancia es destino. Y yo creo que en ti se cumple mucho esa frase, esa sentencia, porque todo esto que nos has platicado, pudiste sobrevivir, si no inicialmente en la pintura, teatro, cine, publicidad, incluso nos mencionabas, todo ello tiene una conexión con tu infancia. En esta película, cosas buenas y malas que le pasaron al protagonista en su infancia es lo que en un momento muy importante de su vida, que tiene que ganar un concurso muy importante, es lo que le da las respuestas. Cosas, en el caso de la película, cosas muy tristes, valieron la pena porque es en un momento importantísimo de su vida, esos recuerdos de lo que vivió en infancia le permiten, y por eso se llama la película Quisiera ser millonario, la oportunidad de convertirse en millonario. Bueno, ese es el argumento de la película, pero en tu caso, pudiste entrar al teatro y sobrevivir del teatro porque de niño tuviste tu teatro guiñol. Pudiste en determinado momento tener el aplomo y que te dieran la oportunidad de pararte en un teatro porque en Celaya hiciste pequeño teatro estudiantil, llevabas teatro estudiantil. Pudiste hacer escenografía, como decía, por tus intentos aquí, tus pininos junto con mi padre para hacer espectáculos infantiles, y finalmente te ganaste el respeto de tus maestros, tus compañeros, lograste un lugar, es porque asististe aquí a la pequeña casa de arte del maestro Zúñiga. Entonces, al igual que el protagonista de esta película, a mí siempre se me ha imaginado mucho lo que sucedió contigo, que tu infancia te dio las armas que en un determinado momento te iban a permitir hacerle frente al cruel y dificilísimo oficio de artista. Yo les recomiendo mucho esa película, tiene una moraleja muy padre, eso que nos permite estar tranquilos con lo bueno y lo malo que nos ha pasado en la vida, porque va a determinar de una forma u otra nuestro destino. Entonces, era una reflexión que quería compartir. Recuerden, infancia es destino. Sí, muy interesante. Y debo decirte que no me quedo con insatisfacciones, me quedo con la satisfacción de que pude hacer muchas cosas de las que quise hacer e hice muchas locuras. Llegué incluso a ser buen bailarín, sí. Lo puedo presumir, así lo decían los compañeros y maestros. Y fui actor, no excelente, pero pude actuar, pude hacer las escenografías, pude hacer todo ese tipo de cosas. Entonces no me queda como la
insatisfacción de no poder haber hecho todo eso, que sí lo hice y estoy tranquilo con lo que tengo, con quien soy y pues tranquilo, sigo pintando y viviendo lo más que se pueda, lo mejor que se pueda. Así es. Bueno, pues de esta manera acabamos esta conversación que da para mucho más. Siempre que nos concedan la oportunidad, pues será un gusto reunirnos y conversar. Muchas gracias de nuevo a las autoridades, al personal del museo y a todos ustedes, estimados amigos, el favor de su atención. Gracias, maestro. Gracias. Esperamos platicar pronto. Muchas gracias.